El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, ahora vamos a estudiar porque es necesario la enseñanza. Sin enseñanza el odre no cambia, el odre sigue el mismo. Y la enseñanza es la que se da en esta casa. Porque si usted comienza a tomar enseñanza de aquí, enseñanza de allá, enseñanza de acá, termina tronado. Tiene que pararse firme para ser edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio que son las buenas nuevas del reino, la justicia de Dios se revela o se deja ver por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A través de la Escritura vemos cómo fue el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia fue sencillo, pero lleno del poder del Espíritu. Desde su inicio, Cristo demostró ese poder sobrenatural. La iglesia fue fundada con este mismo poder. Y transcurrió el tiempo y comenzó alejándose de ese poder y a admitir sustitutos. Tenemos que volver a la forma inicial. Y para eso necesitamos enseñanza. Necesitamos el poder. Tenemos que conocer la naturaleza de Dios, quién es Él. Y paso a paso retornar a tomar los principios que son eternos. Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 14. Dice, respondió, manifestó Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, si los hijos de Israel te preguntan quién te envió, les dirás, yo soy, me envió a ustedes. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo sobrenatural? ¿Cuál es el legado sobrenatural? ¿Cómo fue que la iglesia se fue alejando de lo sobrenatural? ¿Cuáles son los sustitutos de lo sobrenatural? ¿Cómo podemos volver a lo sobrenatural? Son una serie de preguntas que vamos a responder de a poco. Primero, ¿quién es Dios? Dios es el creador del universo. No lo podemos definir. Es un ser espiritual, inmutable, quiere decir que no cambia, con atributos sobrenaturales, que vive en una dimensión sobrenatural. Y Dios no puede ser definido de otra forma que no sea sobrenatural. Cuando la iglesia comenzó, todo lo que se hizo sobrenaturalmente. Hoy, lamentablemente, no es así. De ahí que muchos pastores usan la carne cargada de payasadas para atraer gente a sus iglesias. ¿Y les surte? Sí, atraen a muchos carnales. Por eso es que cuando se habla de lo sobrenatural, la gente religiosa se ofende, porque lo sobrenatural va más allá de la razón.
Dios no nos diseñó para vivir por la razón, sino para vivir por fe. Vivir por fe y por su poder sobrenatural. El diccionario define a Dios así: Él es el gobernador de lo sobrenatural del universo, que tiene poder y tiene autoridad. No se puede creer en el Evangelio o en la Biblia si no se cree en lo sobrenatural. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Sobrenatural. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? Sobrenatural. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento fue fundada en lo sobrenatural, no en la ayuda social. La ayuda social solamente muestra amor y misericordia. ¿Qué hace a Dios sobrenatural? Todo en Él, porque Él lo hace todo sobrenatural. Cuando nos acercamos a Él, debemos saber que Él es sobrenatural. Es un insulto tratar a Dios como un ser natural. Lo sobrenatural es la forma en la que Dios existe. En otras palabras, si sacamos a Dios de lo sobrenatural, estamos diciendo que no existe. ¿Dios tiene vida en sí mismo? Sí. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Si te preguntan quién te envió, eso decirle: me envió, yo soy el que soy. ¿Qué significa? Yo soy el que existe por sí solo. Yo soy el que no necesita de nadie ni de nada para existir. Yo solamente soy el que existo por la eternidad. Dios es todopoderoso. El Shaddai significa todopoderoso, omnipotente, el que tiene dominio tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. El Dios sobrenatural se manifiesta en toda la Escritura. La Biblia está llena de actos sobrenaturales de Dios. Y en el Nuevo Testamento Cristo viene a demostrar ese Dios sobrenatural haciendo milagros. Entonces, ¿cómo definimos lo sobrenatural? Sobre significa encima, arriba de, algo que excede la forma natural. Sobrenatural es un ámbito que tiene un orden de existencia que va más allá de lo natural, que tiene dominio también sobre la dimensión natural, que es la ley del tiempo, del espacio, la materia. Así que cuando Dios se presenta a un hombre, lo primero que hacía era decirle: no temas. Le decía eso porque lo que va más allá de nosotros mismos nos da miedo. Pero cuando Dios se manifiesta al hombre, trae paz. Lo sobrenatural tiene la habilidad de extenderse, trascender, repercutir en el mundo espiritual y manifestarse de forma tangible, palpable y visible en la tierra, con señales, con milagros, con maravillas. Así que cuando hablamos de lo sobrenatural, la gente se ofende porque va más allá de su razón. Se ofende más cuando es religiosa. Se ofende porque tiene miedo. No están abiertos a lo nuevo. Son odres viejos. Personalmente yo quiero lo sobrenatural. Anhelo lo espiritual. Estoy ansiosa de ver lo sobrenatural que Dios ha dicho que se va a manifestar en esta casa, en este ministerio. Pero como van las cosas hoy,
El pecado y la iniquidad es tan fuerte en el mundo que Dios tiene que manifestar lo sobrenatural. Dios ha dicho literalmente que en este lugar se van a manifestar ángeles. Lo sobrenatural va a venir a ser visible, tangible. Y para eso Dios nos ha puesto a cada uno aquí en este lugar para activarnos en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Así que Dios ha desatado ese poder para que nosotros podamos caminar en el Espíritu. Lo sobrenatural fue diseñado por Dios primero para ser capturado, sujetado y luego enseñado. Hechos, capítulo 1, verso 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, sufrido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Quiere decir que no cabe duda. Se les apareció durante 40 días y todo el tiempo les hablaba del reino. Por eso hay que enseñar y hay que hacer. Hay que hacer y hay que enseñar. Y si quieres absorberlo, tienes que asociarte con gente que camina en lo sobrenatural. Porque eso se pega. Si caminas con perros, se te pegan las pulgas. Si caminas con gente sobrenatural, te vas a volver sobrenatural, porque vas a absorber por asociación. Fíjense que cuando una persona es mal hablada y se junta con otra persona, aunque la otra persona no sea mal hablada, al final terminan hablando lo mismo. ¿Lo ha podido comprobar eso? Eso es lo que hacen las asociaciones. Mucha gente hoy no está acostumbrada a lo sobrenatural, porque no han visto un solo milagro en su vida. Sencillamente porque la iglesia falló en demostrar lo sobrenatural. Por eso ahora hay la gran necesidad de enseñarlo para poder demostrarlo. Entonces, habrá gente que no está acostumbrada a lo sobrenatural porque nunca ha visto un milagro. Pero los que hemos visto milagros, sí podemos hablar de un Dios sobrenatural. Además, Dios no nos llamó a razonar. Nos llamó para enseñarnos a bogar mar adentro. Y nos trajo para abrirnos los ojos, para que podamos mirar más lejos. Un hombre, una mujer, una persona que se mueve en lo sobrenatural, tiene una revelación que va más allá de lo común. Porque hay 3 tipos de gente en la iglesia. A ver, califíquese usted. El primero es el que rechaza todo lo sobrenatural. Sentadito ahí, escucha de estas cosas y dice, no, eso no es así. No. ¿Qué me vienen con milagros y con sanidades? O hablar en lenguas. Rechaza todo. Todo lo sobrenatural, rechaza los milagros, rechaza las sanidades, rechaza el hablar en lengua, rechaza la risa santa y no solamente la rechaza, sino que la persigue y la ataca. El segundo tipo de personas es el que predica la teoría, no lo demuestra ni lo vive. Son tan religiosos como los fariseos que creían pero no practicaban nada. La gente está cansada de lo viejo, cansada de la religión. Se están muriendo iglesias porque no hay pan ni nada sobrenatural. El cristianismo avivado es la respuesta para que se pueda demostrar el reino aquí y ahora.
Lo sobrenatural es lo natural acelerado. Y lo natural es lo sobrenatural desacelerado. Ahora, ¿cómo saber si uno está caminando en lo sobrenatural? Si estás estancado, si no hay crecimiento en ninguna área de tu vida, estás caminando en lo natural. Porque cuando lo sobrenatural está presente, comienzas a acelerarte en la fe. Y eso es lo que quiere hacer el Señor de nuevo en esta casa. ¿Entiende? Lo sobrenatural es lo que establece el ritmo. Lo natural es andar a tu paso. Vamos para acá, vamos para allá. Ese es tu ritmo. Pero lo sobrenatural es acelerado. Vamos acá, vamos allá, vamos acá. A todo lo que Dios nos dirija. Cuando no hay orden, el flujo de vida se interrumpe. Y el diablo siempre quiere interrumpir el flujo de lo sobrenatural para detener el fluir. Dios diseñó al hombre con un apetito por lo sobrenatural. Sin lo sobrenatural es imposible, no se puede conquistar nada. Dios te dio poder sobrenatural para vencer lo imposible. Dios te creó con un apetito por lo imposible. Lo imposible no te debe atemorizar, no te debe dar miedo, porque la pasión por Dios es la que te empuja a avanzar. Si no estás apasionado por Él, seguro que no vas a hacer nada, ni vas a ir lejos tampoco, porque el temor humano te va a detener. Cristo vino a la tierra a manifestar el Dios sobrenatural. Vino como el ungido con poder y lo hizo de dos formas, con el Espíritu de Dios y con la fe. La fe es la puerta de entrada a lo sobrenatural, al mundo invisible. Es lo que te da entrada a la puerta legal, a eso que va más o sobre lo natural. Y eso se llama sobrenatural. Cuando Cristo se fue, delegó esa unción a la iglesia. La iglesia nació en lo sobrenatural. En Hechos, en el libro de los Hechos, no hay un solo capítulo que no tenga un evento sobrenatural. Y así caminaba la iglesia. ¿Cómo fue que la iglesia se fue alejando de lo sobrenatural? ¿Dónde lo perdió? 13 siglos. En 13 siglos, durante 13 siglos, la iglesia operó en lo sobrenatural y luego lo perdió. ¿Cómo? ¿Cuáles son las razones por las que la iglesia perdió lo sobrenatural? Cuando la gracia de Dios opera en tu vida, lo sobrenatural se hace natural. Y sin su gracia no tienes lo sobrenatural. El primer paso que tomó la iglesia para alejarse de lo sobrenatural fue la influencia del pensamiento griego. La filosofía de Platón, de Aristóteles, influenciaron a la iglesia para cambiar la fe por la razón. Algunos se opusieron y por eso su nombre quedó registrado como un opositor a eso, Tertuliano. Porque ¿qué tenían que ver los filósofos con el cristianismo? Nada. El segundo paso fue que comenzaron a predicar un Cristo histórico.
pero no el Cristo resucitado. El tercer paso fue que la iglesia perdió el moverse sobrenaturalmente porque quitaron los ministerios apostólicos proféticos, que son los ministerios de rompimiento y que traen lo sobrenatural a la iglesia. Entonces fueron perdiendo el enfoque en lo sobrenatural y solo comenzaron a esperar un sermón que les alimente su ego. Otro paso fue que la iglesia dejó de ayunar, dejó de orar, consideraban que eso era una beatería y así no se puede vivir en lo sobrenatural. Otro paso fue que la gente dejó de buscar a Dios. Y cuando los creyentes vienen a la iglesia ya no están esperando que el Espíritu de Dios se mueva. Porque dicen 20, 30 minutos de prédica. ¿Para qué tanto? Me canso, me duermo. Y la gente espera otra cosa. Con 30 minutos alcanza porque ahora hay fútbol, hay box a las 10. Otro paso fue que el hombre deseó moverse en lo natural solamente, porque teniendo una forma de piedad, fue alejándose y terminó en la carne. Y en la carne no se tiene poder para vencer el pecado. Nadie puede vencer el pecado en la carne. Así que cuando lo sobrenatural no está en la iglesia se reduce a ser solamente un club social. Porque ¿dónde podemos hablar de fe en un lugar que está vacío de revelación? No hay nada nuevo. Cuanto más se aleja la iglesia de lo sobrenatural, Cristo va a ser visto como un mito, como una leyenda. Y no sería tan grave si los religiosos fueran también al cielo. Pero ahí no termina con ellos el diablo. Por eso quedó registrado en la Escritura el libro a los Gálatas. Los Gálatas comenzaron en lo sobrenatural y terminaron en la carne. Gálatas capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo tuvo que llamarles la atención a los Gálatas y les dijo: Gálatas, insensatos. ¿Quién los fascinó, hechizó, sugestionó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, enseñado claramente como crucificado. O sea, ellos comenzaron en lo sobrenatural, pero dejaron de alimentarse y terminaron en la carne. Ellos comenzaron viendo señales y maravillas, pero después entró el legalismo, la carnalidad y perdieron lo sobrenatural. El diablo no se conforma con la ausencia de lo sobrenatural, trae un reemplazo. Hay por lo menos 12 sustitutos o anticristos que están vivitos y coleando en la iglesia de hoy. Por ejemplo, y eso lo ve en la mayoría de las iglesias, los apóstoles y profetas fueron reemplazados por buenos administradores. La razón, 2, sustituyó la fe. 3, el entretenimiento sustituyó el poder y la adoración, porque a la iglesia generalmente le gusta ser entretenida. La consejería reemplazó a la liberación. La iglesia primitiva hablaba de liberación. La iglesia moderna no habla de liberación,
habla de consejería. La formación sustituyó la revelación. Y por eso es que comienza el hombre a hablar de doctrina de tal cosa, de doctrina de esto, de doctrina de esta otro, y no espera que Dios revele su palabra para tener transformación. ¿Cómo vamos a restaurar lo sobrenatural? Con arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versos 19 al 21 dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados, para que sus pecados sean dados de baja, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que le fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Restaurar no es solo las cosas del Nuevo Testamento, sino todo, aún lo antiguo. Debemos enfocarnos en la restauración de lo sobrenatural. La iglesia necesita ser restaurada, necesita ser reavivada, renovada. Ese prefijo re le cambia el sentido a lo que sigue. Es volver al estado original, es renovar, es reconciliar, es restaurar, es regresar a la condición original. La iglesia tiene que volver a ver los milagros y tiene que verlos como algo diario. La iglesia tiene que ver la restauración de lo sobrenatural. ¿Y cuáles son los pasos para eso? Primero, arrepentirse. Volver a pensar de la manera que Dios te creó, un ser sobrenatural, para que tengas dominio sobre esta dimensión, para hacer milagros, maravillas. Pero Él quiere que sepas que no hay restauración sin arrepentimiento. 2, temor de Dios. Solo el que no quiere más de Dios no tiene temor de Él. No hacer cambio en tu vida es una señal que no tienes temor de Dios. Necesitamos restauración. Restauración de los 5 ministerios en la iglesia. No se tiene problemas con los pastores, con los evangelistas, con los maestros, pero sí se tiene problemas con los apóstoles y con los profetas. Se necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Y Dios dice: mi iglesia está satisfecha con todos los sustitutos. No me quieren a mí, quieren otra cosa. La batalla de la fe consiste en vivir creyendo en lo invisible. La palabra de Dios en el Evangelio de la Gracia nos instruye, nos enseña, nos educa, nos cultiva, nos forma, nos perfecciona precisamente en las cosas que no se ven. Por eso es tan importante la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, porque nos instruyen en cómo conseguir las cosas que no se ven. Su palabra es actual, su palabra está vigente, su palabra nunca pasa de moda, su palabra es efectiva, su palabra es suficiente, su palabra confronta, su palabra hace visible lo invisible. Lo podrás comprobar si tu fe es auténtica. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.